Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, como acostumbro a hacer todos los días, a acercarles la palabra de Dios para que ustedes reflexionen y que esta palabra de Dios sea viva y se haga carne en sus vidas. Hoy voy a compartir un par de versículos de Timoteo. Ustedes saben que la epístola de Timoteo es la epístola a líderes, o sea, Pablo, por revelación, prepara a Timoteo para el liderazgo, sabiendo él de antemano que en poco tiempo él iba a dejar esta tierra, ¿no? Bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, y fíjense la exhortación que Dios le hace, o Dios nos hace a todos nosotros, ¿no? Dice así el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué esta exhortación? Fíjense, la respuesta está en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y fíjense la consecuencia de eso, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Díganme si no es lo que pasa hoy en nuestros días. Lamentablemente, muchas personas tienen comezón de oír, pero ya no tienen la sana doctrina, porque la sana doctrina ha sido ocultada a través de estructuras de hombres, por medio de falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Ocurrió o nos está ocurriendo lo que le pasó a la iglesia el primer siglo. Cuando los corintios, por ejemplo, se apartaban de toda la enseñanza correcta, o los gálatas querían volver a la ley. Bueno, hoy estamos en el tiempo en que ya no tenemos la sana doctrina, donde muchas personas tienen comezón de oír, como dice la palabra, pero esta gente, estos maestros, estas personas que les enseñan, ya no les enseñan la palabra. Han apartado la verdad del evangelio y se han vuelto a la fábula. ¿Qué es la fábula? Las fábulas son pequeños relatos, en la mayoría son ficticios, ¿no es cierto?, que supuestamente tienen una enseñanza, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios o con la sana doctrina. Recuerden lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es útil. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña cómo creer correctamente, nos enseña la sana doctrina. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? Redarguye. ¿Qué significa que redarguye? Es cuando nosotros no creemos en algún punto de la sana doctrina o de la doctrina correcta, que era lo que le pasaba a los corintios. ¿Se acuerdan? Cuando ellos decían que ya la resurrección, que no existía la resurrección. Fíjense cómo el adversario había engañado a esas personas, haciéndoles creer que la resurrección ya no existía. Pablo tiene que escribir una carta y decirle: muchachos, si la resurrección no existe, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, seguimos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué pasa después? ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? Corrige. ¿Cuándo corrige? Cuando la persona se alejó totalmente de la doctrina verdadera. Hoy yo me encuentro con cristianos que dicen, entre comillas cristianos, que dicen que creen en Jesucristo y creen en la reencarnación. Chicos, la reencarnación es una doctrina contraria a la verdad de la palabra de Dios. Es increíble que el adversario haya logrado tanto éxito de haber engañado tanto a las personas. Entonces, ¿cuál es la exhortación del día de hoy? La vuelvo a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
la doctrina correcta, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará al maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por último, para cerrar esta pequeña enseñanza, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Dios. Y ten cuidado de la doctrina. No te atrevas a decir algo que la doctrina no enseña. Sé fiel a lo que has aprendido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás, entre comillas, te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo decide, mañana mismo. Chao, chao.